¿Lo me escuchan? Sí, profe. Ok, buenas noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a ver choque hipovolémico. Para los que no me conocen, que son de Palmira, mi nombre es Carlos Vargas. Yo soy médico emergenciólogo, soy docente de múltiples áreas de la Universidad Santiago de Cali, tanto de reanimación, procedimientos básicos, semiología, ortopedia, urgencias, y próximamente también docente del diplomado de medicina interna, que realizan como opción de grado las personas o los internos de la Santiago de Cali de Cali hasta el momento. Después se va a ser extensivo a la Santiago de Cali de Palmira. Bueno, cuando nosotros hablamos de choque hipovolémico, tenemos que reconocer que una de las causas más comunes de consulta al servicio de urgencias son los traumas. Realmente, cuando hablamos de trauma, es la tercera causa de mortalidad en los pacientes en general y la segunda causa en el paciente joven. Perdón, la primera causa en el paciente joven, lo que lleva a que nosotros reconozcamos el choque hipovolémico como una patología de gran importancia y a la cual debemos hacer hincapié sobre el cómo se debe realizar el enfoque y manejo del mismo. Evidentemente, el choque hipovolémico lo vamos a tener de dos causas grandes, y es hemorrágico y no hemorrágico, pero ya iremos hablando a través de la exposición acerca del mismo. Antes de entrar de pronto un poco en materia, a mí me gusta mencionar mucho lo que es la fisiología. Y nosotros hablamos, para poder hablar de esa parte de la fisiología, tenemos que reconocer de que hay algo que tenemos en cuenta como gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como lo muestra la fórmula que ustedes tienen enfrente, no es más que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Sin embargo, ese volumen sistólico, o sea, esa capacidad o ese volumen que logra sacar el corazón en cada latido, va a depender de tres variables grandes. Una es esa capacidad de contracción de la fibra miocárdica. Evidentemente, si tenemos una fibra miocárdica indemne, o sea, sin daños, nosotros vamos a poder realizar una contracción con fuerza, facilitando así la salida de la totalidad del volumen que me llegue a ese ventrículo. Sin embargo, en ocasiones cuando nosotros tengamos infarto agudo de miocardio o tengamos diferentes tipos de cardiomiopatías, escucha, pero ya puede pasar un estúpido de esos, lucidos. No, inmadura es gente, pero bueno. Sí, mi amor, cierra porque ya volverá a dar la vuelta. Es un muchachito andando en las motos que le colocan resonador a una Biwis. De como un ignorante ahí. Pero bueno, me disculparán ustedes. Si nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio o tenemos una cardiomiopatía, sea sepsis o en algún otro tipo de patología, vamos a llevar a que haya una contracción anómala, lo que no va a lograr sacar el volumen sistólico o el volumen sistólico adecuado. Sin embargo, no va a depender solamente de esto, sino de la cantidad de volumen que alcance a llegar a ese ventrículo. Entonces, llamémoslo en este caso volumen vascular efectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese volumen vascular efectivo, en teoría eso me genera una distensión de la fibra miocárdica. A ese momento de gran distensión de la fibra miocárdica antes de inicio de la sístole, es lo que conocemos como precarga, o realmente así está descrito. Sin embargo, pues en formas, digamos que está descrito como la máxima distensión de la fibra miocárdica a nivel telediastólico. Esa es la definición de precarga. Sin embargo, es como si fuera un subrogado de la cantidad de volumen. Por eso cuando nosotros hablamos de precarga, tratamos de decirles a ustedes, cuenten con el volumen que está llegando dentro de esa cavidad. Pero a pesar de que nosotros tengamos una fibra miocárdica buena para hacer una contracción y una capacidad de ese ventrículo de distenderse por el volumen que le está llegando, nosotros también tenemos que ver de que tiene que haber la posibilidad de que cuando se contraiga, sí se logre salir el volumen, no solo por la fuerza que ejerce el corazón,
sino por aquello que evita que salga la sangre, o sea, algún tipo de resistencia, y a eso le vamos a llamar poscarga. La imagen que ustedes tienen enfrente de ustedes se llama se llama la curva de presión-volumen. Resulta que nosotros cuando hablamos de la dinámica del ventrículo izquierdo, nosotros vamos a tener una serie de letras. Vamos a mencionarlo aquí porque ustedes, eso a los internos se los voy a preguntar en muchas ocasiones por muchas causas. Nosotros vamos a tener una dinámica y es ese hecho de la comunicación entre las dos válvulas que va a ser la mitral, que va a ser representada por el punto D y el punto A, y la aórtica, que va a ser representada por el punto B y el punto C. Entonces, cuando nosotros tenemos una apertura de la válvula mitral, nosotros vamos a ver de que hay una caída de la presión del ventrículo izquierdo empieza a generarse un llenado ventricular que conocemos como llenado ventricular rápido. Ese llenado ventricular rápido se va a ir reduciendo poco a poco hasta llegar a un punto en donde la presión de ese ventrículo, digamos que se aumenta lo suficiente y perdón, ese volumen ventricular interno se va llenando y esa aurícula se va vaciando. Sin embargo, siempre va a quedar un volumen residual de la aurícula. ¿Y cómo sacamos ese volumen residual? Con la contracción auricular o patada auricular, que es ese punto 1 o ese notch que se está generando aquí. A continuación, como ya las presiones de ese ventrículo están altas y la de la aurícula está más bajita, se cierra la válvula mitral. Y en ese punto A, nosotros tenemos cerrado tanto válvula mitral como válvula aórtica. Quiere decir de que ese ventrículo tiene un volumen que no va a ser movido o que no va a ser cambiado. Y por eso empezamos una fase que se conoce como isovolumétrica. Sin embargo, esta fase está hecha para poder aumentar las presiones del ventrículo tal que puedan superar las presiones de la raíz aórtica. Por ende, ese ventrículo tiene que aumentar su presión de manera, digamos, sustancial, lo que vamos a llamar contracción, y como no cambia el volumen, se denomina isovolumétrica. Cuando ese ventrículo llegue a ese punto B, en donde ya esa presión supera la de la raíz aórtica, eso induce la apertura de la válvula aórtica, que es el punto B, y empieza a hacer el proceso de sístole ventricular. Esa sístole ventricular empieza de manera rápida hasta que las presiones del ventrículo van cayendo y van reduciéndose a través del tiempo, llevando a que las presiones del ventrículo bajen hasta el punto que no superen la de la raíz aórtica, induciendo el cierre de la válvula aórtica. Y en este punto C, así como en el punto A, nosotros vamos a tener cerradas tanto válvula aórtica como válvula mitral. Sin embargo, ese ventrículo se va preparando para recibir nuevamente sangre y él empieza a tratar de abrir sus paredes, sin embargo, sin un cambio del volumen porque ambas puerticas o ambas válvulas están cerradas, generando algo que se llama relajación isovolumétrica. Y de esta dinámica va a depender mucho el volumen o el funcionamiento del volumen dentro del ventrículo. Esto a manera de repaso fisiológico. Pero entonces nosotros vamos a ver de que el volumen que nosotros logremos eliminar, pues va a depender de las tres variables mencionadas: precarga, poscarga y contractilidad. Pero ¿a qué llamamos choque? Recordemos de que el estado de choque, hipovolémico específicamente, es que tengamos una pérdida de ese volumen vascular efectivo. Ese volumen vascular efectivo que va a llevar a la disminución de entrega de oxígeno. Al disminuir esa entrega de oxígeno, pues es lo que vamos a conocer como estado de hipoperfusión, que si lo vemos desde otra mirada es como decir una disminución del aporte de los nutrientes. Pero entonces, ¿cómo vamos a definir choque hipovolémico? Pues ya sabemos que tenemos que tener una disminución del volumen vascular efectivo.
pero pues tiene que estar acompañado de criterios de hipotensión arterial y de marcadores de hipoperfusión, como es la hiperlactatemia. Entonces, nosotros tenemos criterios de hipotensión arterial, son cuatro principales. Uno, que tengamos una tensión arterial sistólica menor de 90. Dos, que tengamos una tensión arterial diastólica menor de 50. Tres, que tengamos una tensión arterial media menor de 65. Y el cuarto y último es que tengamos una variación entre 30 a 40 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial. Porque digamos que este último criterio es un otro sí y ha sido discutido en múltiples sitios, pero es más asociado al hecho de la autorregulación cerebral desplazada en la derecha en aquellos pacientes hipertensos. Y menciona discutido porque en algunos textos han tratado de eliminar esto porque asumen de que realmente no hay ningún cambio en las autorregulaciones cerebrales en los pacientes, aunque hay una plausibilidad biológica sobre este tipo de argumentos. Y pues obviamente el lactato sérico como marcador de hipoperfusión por el estado de anaerobiosis que aumenta esa producción. Sin embargo, si ustedes podemos extrapolar parte del conocimiento brindado por los estudios Andrómeda 1 y Andrómeda 2 en sepsis, en donde hay una correlación directa acerca de los niveles de lactato mayor de 2 con respecto a los llenados capilares mayor de 3 segundos. Por ende, pues usted podría hacer el diagnóstico sin el lactato sérico, solamente haciendo el criterio de hipotensión arterial con un llenado capilar mayor de 3 segundos. Entonces, ¿pero qué tenemos sobre la epidemiología? La mortalidad en choque varía entre 40 y 80%. Y ustedes dirán, uy, ¿de a qué depende eso? Pues evidentemente de a qué médico le llegue. Si ha estudiado, si ha puesto atención a la clase del doctor Vargas, posiblemente eso le va a disminuir la cantidad de pacientes que se les mueran a manos de ustedes. Sin embargo, en algún punto se han determinado otras variables que se salen un poco de ese contexto y son los tres tiempos de mortalidad en trauma. Esos tres tiempos también los han tratado de discutir porque a raíz de tener un acceso más fácil a los centros asistenciales, tener unos protocolos como son los códigos trauma, entre otros, han hecho de que esa mortalidad cambie. Sin embargo, todavía en la TLS aparece esa disposición trimodal de la mortalidad, teniendo en cuenta de que la primera porción, o sea, el 50% de los pacientes fallecen a nivel de la escena, usualmente por lesiones que puedan llegar a generar un colapso inmediato, como puede ser una disección o una ruptura de grandes vasos, aorta, abdominal, torácica, entre otros, rupturas cardíacas, traumas raquimedulares que lleven a un choque neurogénico inmediato, están dentro de estas causales y esto usualmente se da entre la primera hora del trauma. Posterior a esto, vamos a entrar a otra que llamaría la etapa digamos que mortalidad no inmediata, sino mediata o precoz, en donde nosotros vamos a tener algunas lesiones que amenazan la vida, como son, pueden ser las lesiones de tórax como neumotórax a tensión, hemotórax masivo, hemorragias no controladas, taponamiento cardíaco, entre otras. Y posteriormente, bueno, y esta última, digamos que pasa entre las primeras 4 a 6 horas. Mientras que para la mortalidad o la última secuencia de mortalidad, que es la tardía, que sea en el 20% de los pacientes, está más derivada de aquellas complicaciones del término séptico que pueden estar asociadas o de muerte encefálica, en la cual de pronto la mortalidad varía entre 1 a 2 semanas en promedio. ¿Listo? O la presentación de esta es 1 a 2 semanas en promedio posterior al evento traumático. Recordar pues que obviamente esta patología es muy importante por su incidencia en urgencias y que no solamente vamos a tener de pronto, no vamos a tener solamente pues el compromiso a nivel hemodinámico, sino que podemos tener múltiples sistemas comprometidos, entre eso el osteoarticular, entre otros, y que va a requerir de que ustedes tengan un muy buen equipo enlazado o más bien en forma de engranaje que funcione de una manera perfecta. Pero ¿qué sabemos del choque hemorrágico? Pues realmente
Dentro de los choques, pues aporta alrededor de 1,5 millones de muertes en los pacientes, en pacientes año, y pues más o menos hay una pérdida de 75 años de vida potencialmente perdidos. Quiere decir de que primero lo que nos trata de decir esto es que las pacientes que más se accidentan son pacientes jóvenes y por eso hay tanta pérdida de años de vida potencialmente perdidos y que hay múltiples causas, desde los trastornos maternos o, o las amputaciones traumáticas o algunas más asociadas de pronto a enfermedades ulceropépticas o del contexto cardiovascular, como pueden ser las enfermedades aneurismáticas a nivel de la aorta. Pero como les mencionaba, hay dos formas de clasificarlo, hemorrágico y no hemorrágico. El no hemorrágico pues es secundaria deshidratación, principalmente por pérdidas de piel, ejemplo en pacientes con gran quemados o quemaduras extensas en piel, grado 2 AB, pérdidas gastrointestinales como en los pacientes con deposiciones líquidas, eventos eméticos o tercer espacio, como puede ser en un paciente con una pancreatitis aguda, pérdidas renales, como pueden ser en pacientes con síndrome de cerebro perdedor de sal, sí, un paciente con diuresis osmótica en diabetes o con una diabetes insípida central, entre muchos otros, o secuestro por tercer espacio. Mientras que los hemorrágicos, pues se derivan más del trauma, la hemorragia de vías digestivas, el estado posquirúrgico, aneurismas abdominales rotos. Pero como en la fisiopatología, esta fisiopatología la van a ver ustedes más como si fuese un círculo vicioso. Y es que nosotros tenemos una lesión endotelial principalmente. O sea, nosotros tenemos una herida. Esa herida inmediatamente sucede, empezamos a tener una respuesta por activación o por exposición del factor tisular. Esa exposición del factor tisular va a ser de que genere una adhesión plaquetaria. Resulta que esas plaquetas tienen múltiples gránulos adentro de ellas y hace la liberación de ellos para poder activar los factores de coagulación, por un lado, generar vasoconstricción en ese vaso en búsqueda de disminuir la afluencia de sangre, pero no solamente se me generan estas reacciones en búsqueda de generar un coágulo, sino que también se me empiezan a generar algunas reacciones inflamatorias y hay liberación de algunos péptidos y de ADN mitocondrial en forma de proteínas asociadas al daño o activación de algunas células humorales que nos van a facilitar una mayor o nos van a generar una mayor reacción inflamatoria, lo que va en últimas a alterar un poco más ese proceso de perfusión a nivel local, pero que también me van a alterar algo que se llama la tríada de Virchow, porque recordemos que la tríada de Virchow la compone la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el éstasis venoso. ¿Listo? Lo que en pocas palabras va a lentecer ese proceso de paso de los glóbulos rojos y pues evidentemente la entrega de oxígeno y va a generar mayor hipoperfusión. Pero es que no solamente sucede eso. Resulta que si nosotros empezamos a sangrar, nosotros estamos perdiendo una volemia. Volemia que tiene una temperatura en promedio de 37 grados, como es la temperatura corporal normal. En promedio, claro está, hay personas que son más frías, como las mujeres todas. Está más. Empezamos a perder más temperatura a través de ese sangrado, llevando a un estado de hipotermia. Cuando nosotros estamos viendo el estado de la oxigenación, con los grupos que de pronto no lo hayan visto todavía, nosotros vamos a discutir que las proteínas en el cuerpo cumplen una función, pero esa función se puede ver alterada por dos factores importantes. Uno es el pH y el otro es la temperatura. Por ende, cuando hay hipotermia, empezamos a hacer una disfunción del funcionamiento, valga la pena la redundancia, asociadas a la coagulación o factores de coagulación, lo que va a favorecer a que haya mayor sangrado y por ende a mayor sangrado, mayor pérdida de temperatura. Sin embargo, ese mayor sangrado va a generar más activación de factores de coagulación
quietas, lo que va a empezar a darme una coagulopatía de consumo, porque empiezo a consumir, consumir, consumir. Pero es que no solamente estoy consumiendo, estoy perdiendo, porque en la sangre que yo estoy perdiendo, en sangre completa, estoy perdiendo glóbulos rojos, plasma, fibrinógeno, factores de coagulación y diferentes tipos de proteínas y componentes. Voy haciendo una coagulopatía por consumo, pero también por pérdida. Y entonces empezamos a recordar de que si sigo sangrando, pues sigo haciendo más hipotermia y entonces ya se vuelve una coagulopatía por disfunción, porque la temperatura baja en el cuerpo va a alterar la funcionalidad de estos factores y vamos a proceder a sangrar un poco más. Resulta que con toda esta reacción inflamatoria, pues voy a generar mayor anaerobiosis y esa anaerobiosis me va a llevar a aumentos de lactato y por ende va a ser una acidosis láctica. Esa acidosis láctica pues me va a generar mayor disfunción de los tiempos de coagulación o factores de coagulación que van a llevar a que sangre muchísimo más. Y entonces empezamos a ver cómo estos tres están intercomunicados de una manera continua. Y eso es lo que antes le conocíamos como la triada de la muerte en trauma. Sin embargo, cuando empezamos a discutir sobre los factores de coagulación, recordar que nosotros tenemos múltiples factores y que son proteínas, excepto uno. Y es uno que es un oligoelemento que llamamos calcio. Por ende, digamos que este calcio sí no va a tener una disfunción por cambios de temperatura o pH, pero sí va a tener un aumento de la pérdida o del consumo en el momento en que se intente realizar algún tipo digamos, de coágulo en la lesión, lo que me lleva a que se meta el cuarto ítem que forma ya la tríada de la muerte, la rompe y se vuelve el diamante de la muerte. Y es la presencia de hipocalcemia en el paciente con trauma o choque hemorrágico. Entonces recordemos que cuando estamos hablando del gasto cardíaco, pues nosotros ya vimos cómo se sacaba frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pero ese gasto cardíaco pues va a ser componente de lo que llamamos tensión arterial, no tensión arterial media, tensión arterial. Y eso, gasto cardíaco, se va a multiplicar por la resistencia vascular periférica y va a llevar a que nosotros sepamos cómo se forma la presión arterial. Entonces nosotros vemos que hay una disminución de la bulimia. Esa disminución de la bulimia pues hace que haya menor retorno venoso. Ese menor retorno venoso va a disminuirme la precarga, lo que finalmente va a disminuirme el volumen sistólico y por ende me baja el gasto cardíaco. Lo que hace o me baja el gasto cardíaco hace que se pierda la presión arterial media y por ende la perfusión tisular. Pero cuando nosotros vemos esto y estamos hablando de que es que se me cayó la volemia, o sea, me cayó la precarga, lo que me está cayendo es el volumen sistólico efectivo. Pero cuando nosotros hablamos de la fórmula de gasto cardíaco, hablamos de dos ítems, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Así que cuando nosotros tengamos una disminución de ese volumen sistólico, el cuerpo inmediatamente responde alterándome otro factor de esa ecuación. ¿Y cuál es? La frecuencia cardíaca. Y empieza a compensar aumentando la frecuencia cardíaca de forma paulatina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a hablar de que la sintomatología va a derivar de la causa de la hipovolemia, porque no es lo mismo una hipovolemia por diarrea o una hipovolemia por trauma, ¿sí? Además, pues obviamente mucha de la clínica va a derivarse de los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente en los pacientes con choque no hemorrágico y pues los trastornos ácido-base asociados. Sin embargo, la sintomatología es muy obvia. Si yo tengo un volumen vascular efectivo disminuido, yo espero que las células yuxtaglomerulares a nivel de mi riñoncito respondan generando renina. Esa renina va a dirigirse a nivel del hígado
a nivel de la angiotensinógeno producido en ese hígado y va a transformarla en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 viaja a nivel del pulmón en donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina y la va a volver de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 tiene unas funciones. Uno es la vasoconstricción de la arteria eferente del glomérulo. Dos es ir a los centros de la sed e inducir sed en el paciente en búsqueda de que les podamos realizar una reposición del volumen vascular efectivo. Esto explica por qué los pacientes que se encuentran en servicio de urgencias choqueados, lo primero que le dicen a ustedes, doctor, ¿puedo tomar agua? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo tomar agua? Y eso es derivado pues de una respuesta fisiológica. Pero pueden haber algunos síntomas como puede ser fatigabilidad, mareo postural o que sería como más asociado como una hipotensión ortostática. Oliguria como parte de la hipoperfusión renal que podemos tener o por hipoperfusión neurológica podríamos tener alteraciones en el sistema nervioso central. No obstante, les hablé de que había un factor que era el calcio que podía haberse disminuido y por ende pues podríamos tener la presencia de hipocalcemia. Por la acidosis metabólica sabemos de que eso estimula los centros de respiración, llevando los cambios a una respiración patológica que consideramos como respiración de Kussmaul. Y evidentemente, si estamos en el paciente que no tenga no tenga un cuadro hemorrágico, sino no hemorrágico, podríamos tener algunas alteraciones hidroelectrolíticas que lleven a la presencia de hiponatremia y por ende de compromiso neurológico derivado. Pero como les repito, la exposición se centra principalmente en aquellos pacientes que tengan alteraciones hemorrágicas. Por ende, pues obviamente nosotros vamos a ver que el paciente va a empezar a generar de manera temprana signos de hipoperfusión como ansiedad, confusión. El cuerpo intenta responder realizando taquicardia, taquipnea y por esa y si se prolonga esa hipoperfusión orgánica, pues vamos a llevar a una disminución de la diuresis de los pacientes. Todo esto va a empezar a verse reflejado en mayores compromisos sistémicos y aquí abajo retoman a digamos que los signos más tardíos o que ya me demuestran que mi cuerpo está perdiendo la capacidad de estabilidad. Entonces, ¿cuáles son? Letargia, confusión, cianosis distal por hipoperfusión, hipotensión y pulso débil y rápido que se conoce como síndrome de pulso filiforme y pues evidentemente la anuria en periodos más largos de hipoperfusión renal. Pero ¿qué es lo importante? Es que nosotros siempre tengamos el uso de protocolos, porque eso va a facilitar de que pensemos de forma organizada y no se nos pasen cosas y podamos tener un mayor impacto en estos pacientes. Evidentemente, eso va de la mano de una sensibilización y un entrenamiento continuo. Por eso es importante que no solamente escuchen mi clase, sino que la pongamos en práctica en los talleres de simulación. Y pues claramente, cuando estamos en el servicio de urgencias puede haber empalmado diferentes tipos de choque. Por ende, no, pero esto no debe retrasar el manejo, ¿sí? Porque lo más importante es controlar la causa primaria para disminuir la hipoperfusión que se pueda generar. ¿Listo? Así que lo más obvio es esto. Por favor, por favor, por favor, trabajen en estos pacientes y así no se les van a inestabilizar de manera precoz. Pero es que nosotros cuando hablamos de choque hay varias etapas del choque. En la literatura nos aparece el prechoque, el choque y la disfunción orgánica. Y es que el prechoque, ¿qué es? Cuando usted está haciendo todas las maniobras de compensación, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, entonces taquipnea, por ocasiones usted puede empezar a generar aumento de la resistencia vascular periférica. Y resulta que es que nosotros tenemos, es que no sé cómo escribir en esta cosa, a ver si puedo. Pluma. Entonces nosotros, a ver, ay, pero yo no sé qué es pluma. Ya. Entonces resulta que es que nosotros tenemos en los pacientes con choque
con choque hipovolémico, de que como nosotros tenemos una disminución de ese volumen sistólico, ay no, pues, yo no soy capaz de escribir con este computador, de este volumen sistólico, nuestro cuerpo responde, ay no, no me estresé, mi amor, el mouse, no me acuerdo dónde lo tengo yo. Este volumen sistólico, nosotros vamos a responder aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Sí o paquetes? Ay, no. Parece que estos computadores son muy sensibles el mousepad. Espérense un segundirris. ¿Le encontró cierto? Ay, gracias, bien. Gracias, bien. Bueno, espérate aquí. Creo que así va a ser un poquito más fácil. A ver. ¿Sí? Mejor, sí. Entonces nosotros tenemos una disminución de ese volumen sistólico. El cuerpo empieza a activar todo el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca por estimulación de los receptores beta 1. Sí, receptores beta 1. Entonces, ¿qué pasa? No solamente como yo estoy aumentando la respuesta simpática, estimulo los beta 1, sino que yo empiezo a activar otros receptores como son los alfa 1. Entonces, al activar los receptores alfa 1, empezamos a aumentar la resistencia vascular periférica por contracción arteriolar. ¿Qué pasa? Eso hace que cuando nosotros veamos el choque hipovolémico, veamos siempre una sistólica que va cayendo, pero una diastólica que se considera que puede ser alta o una diastólica que puede ser normal. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo está respondiendo haciendo esta vasoconstricción. Entonces, cuando nosotros vemos o cuando estamos enfrentándonos a los pacientes con choque indiferenciado, si nosotros vemos algo que se llama presión de pulso, y para los que no se acuerden, presión de pulso es restar la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica. Cuando yo hago eso, menos la tensión arterial diastólica, cuando yo hago ese cálculo y la presión es convergente, o sea, la sistólica se cae, pero la diastólica aumenta o se mantiene, esa presión convergente me va a llevar, o una presión, o también le llama presión de pulso menor de 40. Cuando yo hago esto, eso me implica de que hay una causa hipovolémica, porque si lo comparamos con los choques distributivos, en el choque distributivo la tensión arterial diastólica es la que se cae y la sistólica inicialmente está normal y posterior ella se tiende a acercar a la diastólica. Entonces, en la primera fase del diastólico, de un choque distributivo, nosotros tenemos una presión divergente, donde se aleja la presión una de la otra. Mientras que en las fases tardías del choque distributivo, vamos a tender ya a ver un grado de convergencia, aunque siempre va a tratar de mantenerse una relación de separación, por lo que la diástole se sigue cayendo y apenas empieza a caer la sístole. Entonces ustedes tienen que jugar con eso y cuando estén conmigo en las rotaciones de urgencias, pues yo les voy a estar tallando mucho sobre cómo clasifica ese choque, cómo lo está haciendo, este paciente qué tipo de choque es, sí, no y por qué. Entonces no se les vaya a olvidar el por qué. Ya cuando el cuerpo no logra compensar, entramos en la etapa de choque. Digamos que en algunos textos han referido de que esta inicia cuando hay una pérdida de la volemia cercana al 25%. Otros hablan de una pérdida de la volemia cercana al 30%. Pero es que cuando nosotros evaluamos realmente es porque a esto es lo que definimos como sangrado mayor.
Y sangrado mayor es que tengamos una pérdida de esa volemia del 30% o que tengamos una caída de la hemoglobina al menos mayor de 2 gramos, mayor de 2 gramos de hemoglobina, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya el cuerpo ya no tenga cómo compensar, pues entramos en lo que denominamos como disfunción multiorgánica o fallo de múltiples órganos. A nosotros de pronto nos han mencionado algunas estrategias para poder clasificar rápidamente a los pacientes y una de ellas es esta clasificación del ATLS en trauma, en donde clasificamos el choque hipovolémico en 4 grados, del 1 al grado 4. Inicialmente, esta clasificación fue muy útil para poder nosotros asumir cuánto era la pérdida real de sangre del paciente, pues es muy difícil cuantificarlo. Y eso lo veíamos porque si decíamos un ejemplo, un paciente que estuviera con una frecuencia cardíaca de 130, entonces podíamos asumir de que el paciente estaba en un choque grado 3 y tenía al menos una pérdida entre 1500 y 2000 cc. ¿Y esto de pronto para qué nos servía? Nos servía para poder determinar cuánto era el volumen que teníamos que reponerle al paciente. Y para esa época, porque eso es realmente viejito, aunque este es extraído de un artículo un poquito actual, pero la conducta que les voy a mencionar es realmente viejita, hacían la reposición de ese volumen de la siguiente manera. Si nosotros teníamos líquidos cristaloides, sea el Hartmann, sea la solución salina, nosotros teníamos que reponer en una proporción de 3 a 1. Quiere decir que por cada cc de sangre perdido, pues tenía que reponerle 3 veces el volumen en cristaloides. Mientras que cuando hablábamos de los coloides, como podía ser la albúmina o algunas gelatinas como el dextrometorfán, ellos se utilizan una proporción de 2 a 1. Y cuando hablamos de sangre, pues la proporción es 1 a 1. Por ende, si yo llevaba a un paciente que me llegaba con un choque de estadio 3, que está entre 1500 y 2000, si lo iba a reponer en esa época de cristaloides, tenía que meterle alrededor de 4500 de cc, de 4500 y 6000 cc. Si le iba a meter coloides, le metíamos de 3000 a 4000 cc, teniendo en cuenta el, el intervalo entre 1500 y 2000 cc. Y si hablábamos de sangre, pues le reponíamos 1 a 1. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que tomar en cuenta digamos que este ítem de pérdida de sangre se volvía contraproducente porque había mayores complicaciones. Por ende, lo que de pronto yo les tallo que ustedes aprendan es, al menos sepan que existe la tabla y sepan cuáles son las cosas básicas. Y es uno, en el estado 1, como es en el paciente que no tiene choque, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener todos los signos vitales normales. Tal vez por el estado de simpático podríamos tener un grado de ansiedad, mientras que en el estado 2, que es el estado de prechoque, estado de compensación, tenemos una taquicardia y una taquipnea. La presión de pulso ya podría llegar a disminuirse, sin embargo, pues en teoría, como está compensado, puede llegar a estar normal. Ya pasando un estadio 3, donde yo ya empiezo a tener una presión arterial baja, una mayor respuesta cronotrópica y una mayor respuesta de taquicardia. Aquí podríamos ya tener un grado de hipoperfusión cerebral y por eso entramos a hablar de la confusión y el estupor. Ya en el grado 4, nosotros tenemos una mayor inestabilidad y no tenemos una respuesta hídrica. Entre estos grados, el único que puede digamos que revertirse de manera parcial es el grado 4. ¿Y por qué hablo de revertirse de manera parcial? Porque si un grado 4 usted le pasa un bolito de 600 y mejora las presiones y mejora la frecuencia cardíaca, se llama grado 3 respondedor a volumen, porque sencillamente retornó o mejoró solamente con manejo hídrico simple. Entonces, téngalo en cuenta.
Hay muchas intervenciones que podemos realizar dentro y fuera del hospital. Evidentemente, las externas al hospital están más situadas en el control de las hemorragias, en el stop de bleeding, perdón, que habla la AJA, en donde buscamos controlar esos puntos de sangrados activos, sea por intervenciones como la compresión directa al solo la mano, compresión directa con un apósito, con dos apósitos, con vendaje elástico, con elevación de la mano, con compresión de arteria directa o en los sitios en donde sea posible la colocación del torniquete. Recordemos que la colocación del torniquete debe estar alrededor de 6 a 8 centímetros de la zona de la lesión, idealmente. Por ende, entonces, en las zonas que lo debemos colocar es más proximal, ¿no? No me vaya a colocar un torniquete distal porque no les va a servir para nada. ¿Listo? Y hay algunas zonas que reconocemos como no compresibles, que son todas las del torso y el dorso y cuello, pero con un otro sí, y es que a nivel pélvico nosotros podríamos utilizar algunos artefactos como es la cincha pélvica, en la cual va a coger y va a la cincha pélvica, que lo que va a generar es una opresión o un cierre del anillo pélvico en las pelvis inestables, generando un grado de hemostasia externa. Ya a nivel intrahospitalario tenemos otras intervenciones que pueden ser al pie de la cama del paciente, como es la realización o el uso de algo que se llama el FAST, o también sonografía en trauma, que sería la ecografía enfocada en el paciente en trauma, en donde vamos a determinar si hay un sangrado intraabdominal o no, el uso de algunos paraclínicos que pueden ser desde tiempos de coagulación, hemograma para niveles de hemoglobina y el uso eh, un poquito más moderno de lo que se llama el ROTEM o la tromboelastografía o tromboelastometría, que nos habla específicamente de factor de coagulación o de qué punto de la coagulación se está viendo afectado en el paciente y podemos tomar unas decisiones en caliente, ¿sí? Sin embargo, pues, ¿cuáles van a ser las intervenciones principales? Antes de entrar a ella, entonces vamos a hablar de un acrónimo que nos ayude en el abordaje del paciente y es el acrónimo MINUTES en inglés, que tiene la M, que es mantenimiento, I, que es infusión o investigar, la U, que es el ultrasonido, la TE, que es tratar la etiología, y la S, que significa estabilizar. Y es que esto se da en los primeros 30 minutos del manejo inicial de cualquier tipo de choque, entre estos el hipovolémico. Entonces, como la M de mantenimiento, nosotros tenemos que hablar sobre el ABCDE, que ya todos estamos hasta el cansancio de utilizar, pero recordar de que la X es trauma, con un rol importante en cuanto a que hacemos el control de sangrados exsanguinantes. Debemos tener, evidentemente, mantener la vía aérea permeable, pero cuando hablamos de vía aérea permeable, aquí entra otro, que es el control cervical. En la B, mantener buena respiración en el paciente, o sea, una buena expansión de ser requerida y evidentemente mantener la circulación, o sea, estar pendiente, llenado capilar y frecuencia cardíaca en este tipo de pacientes. En este primer abordaje se debe evaluar todas aquellas causas potencialmente mortales que puedan tener los pacientes. En la IN tenemos la infusión de líquidos y es que nosotros en los pacientes que estamos con hipovolemia sabemos de que hay una pérdida del volumen efectivo vascular. ¿Cuál es la meta? Si el paciente no tiene choque, no tiene afectación a nivel del sistema nervioso central, o sea, no tiene un trauma craneoencefálico severo o no tiene un trauma raquimedular, la meta es una presión arterial mayor a 65, mientras que en los pacientes que están neurocríticos, la meta aumenta de 80 a 85 la milímetros de mercurio, la tensión arterial media. ¿Qué tipo de líquidos podemos usar? Obviamente a la mano podemos tener los cristaloides como la solución salina y la albúmina. Resulta que hay un estudio que era el SAFE,
el cual trató de comparar la supervivencia de los pacientes a 28 días que tuvieran un trauma en manejo con albúmina versus solución salina. ¿Y cuál fue el punto? Y es que perdón, no eran trauma específicamente, sino en varias patologías, sepsis, hipovolemia, etc., etc. Pero lo que notó el estudio es que aquellos pacientes con trauma tienen una mayor tendencia, pero le cambió a puntero, tienen una tendencia a tener unos peores resultados, aunque pisamos la unidad, si utilizamos albúmina versus solución salina. A partir de este estudio, el estudio SAFE, dejamos de utilizar los coloides en trauma en general. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Cristaloides van a ser siempre nuestra primera línea. Sin embargo, sabemos que en sangre, así que usted debe reponer sangre. ¿Y cómo debe reponer sangre? Con algo que llama la razón 111, que es un derivado del proper trial. Ahora, antes de que entremos en el proper trial, tenemos que definir cuánto es el volumen máximo que podemos darle a un paciente de líquidos en un momento de trauma. Entonces, hay varios estudios, este es a nivel eso fue en año en donde empezaron a determinar cuáles eran las estrategias más adecuadas para la reanimación del paciente con trauma con choque hemorrágico. Y empezamos a ver cómo hay un aumento paulatino de la mortalidad del paciente, del riesgo de mortalidad del paciente, entre más volumen le ponemos. Si nos vemos esta gráfica, entre 2000 y 2500, pues tenemos un aumento de la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Por ende, lo que idealmente mencionan es que sea hasta 2000 cc los líquidos antes de generar un aumento ostensible de la mortalidad de los pacientes. Pero digamos que esto es con un valor total de todos los líquidos administrados, incluidos aquellos líquidos que usted utiliza para transportar fármacos, como el ácido tranexámico, como el manejo para el dolor, ¿sí? En donde usted tiene que diluirlos y por ende cada uno de esos volúmenes suman. ¿Y por qué? Porque pues que sencillamente eso va a generar una hemodilución y o sea, volúmenes altos generan hemodilución y por ende mayor coagulopatía en este tipo de pacientes. Pero cuando decido transfundir es una pregunta muy interesante. Entonces nosotros utilizamos algo que se llama el índice de choque sistólico. El índice de choque sistólico no es más que un pensamiento lógico de que si yo tengo que mayor frecuencia cardíaca implica peor choque y menor tensión arterial sistólica implica peor choque, pues empezaron a dividir frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica. Si yo tengo valores entre 0.5 y 0.7, estamos normal. Pero cuando empezamos a tener valores mayor de 0.7, empezamos a hablar acerca de una necesidad creciente de transfusión en el paciente. Evidentemente, este tipo de índice fue creado principalmente para decidir el requerimiento de transfusión masiva, pero hoy por hoy pues nos sirve realmente para iniciar hemoderivados o hemocomponentes de manera un poco más rápida en el paciente en trauma. Este es índice de choque también 2, 3 y 4, y estos son los puntos de corte. Entre 0,7 y 0,8 es grado 1, entre 0,8 y 0,9 es grado 2, entre 0,9 y 1,3 es grado 3 y mayor a 1,4 es grado 4. Por ende, sabemos de que vamos a tomar unas decisiones un poquito más precoces en cada uno de estos pacientes. Más, esta no es la única herramienta que tenemos. Vamos a hablar un poco del proper trial y es este estudio que nos dijo a nosotros, vea, es que nosotros antes transfundíamos a los pacientes en una proporción 1-1-2, o sea, uno de plaquetas, uno de plasma, dos de glóbulos rojos, pero empezamos a contrastarlo con un menor requerimiento de glóbulos rojos, o sea, 1-1-1, uno de plasma, uno de plaquetas y uno de glóbulos rojos. ¿Y qué vimos? Que no tenían diferencia de mortalidad. Y como no tenían diferencia de mortalidad,
nos vamos a decantar por aquel volumen que sea menor y que nos lleve a una menor mortalidad, porque sabemos que hay una correlación directa con sobrecarga hídrica y mortalidad en los pacientes hospitalizados en trauma, ¿sí? Otras herramientas utilizadas está el ABC Score y el TASH Score. Sin embargo, un artículo del año 2026, enero del 2026, comparó estas dos tablas y nos quedamos finalmente con el uso de TASH Score en los pacientes en trauma para poder nosotros predecir el requerimiento de una hemotransfusión masiva. Sin embargo, hay algo importante y es que esta requiere la realización de algunos estudios sanguíneos, como puede ser los niveles de hemoglobina o las gases arteriales a nivel de la base exceso, mientras que esta se vuelve una escala un poco más clínico con la única variable la necesidad de una ecografía o un protocolo FAST en estos pacientes para tomar conductas de hemotransfusión, ¿sí? Entonces, actualmente nos vamos a quedar con este, pero este es el más fácil de realizar. Yo le estaba hablando acerca de que no solamente se ingresado al hospital versus los pacientes con hipocalcemia, tenemos una tasa de sobrevida casi 20% menos en los pacientes con calcio normal con respecto a hipocalcemia al ingreso. Por ende, nosotros tenemos que velar que esos niveles de calcio sean lo más normales posible para poder impactar en la mortalidad de los mismos. Y es que también no solamente tenemos la hipocalcemia por consumo, por dilución o porque sencillamente se pierden a nivel de los momentos de sangrado, sino que es que tenemos que recordar que nosotros cuando utilizamos unidades de glóbulos rojos y nos pasamos de 4 unidades de glóbulos rojos, las unidades de glóbulos rojos contienen dentro de sus componentes y el citrato hace de que el calcio sea quelado. Por ende, hay una disminución del calcio de manera iatrogénica, lo que nos lleva a pensar de que los pacientes que tengan un choque hipovolémico grado 3, grado 4, debería yo ya empezar en meterle calcio. ¿Cuánto, doctor? ¿Cuánto hay que meterle? Pues 1 gramo cada 8 horas por 24 horas. Ay, doctor, ¿cómo es eso de 1 gramo? Pues una simple ampolla, el gluconato de calcio viene al 10%, así que lo que usted va a ver es que cada cc tenga 100 miligramos y por ende cada 10 cc, que es lo que compone la ampolla, es de 1 gramo. Exactamente. El ácido tranexámico es un gran coadyuvante. Él actúa sobre el receptor del punto de la unión de la D-lisina en el plasminógeno, evitando la fibrinolisis. Entonces nosotros lo vamos a utilizar en trauma, pero ¿cómo utilizarlo? Entonces a nosotros los estudios CRASH 2, CRASH 3, en la paciente obstétrica, nos han llevado a pensar del uso del ácido tranexámico en estos pacientes y nos dijeron acerca de valores cercanos a 180 minutos para darle un manejo adecuado, o sea, las primeras 3 horas, que pueden generar una disminución de la mortalidad. Sin embargo, en el 2025 hubo un estudio que es el timing, que es el estudio Patch, o pertenece a ese grupo de investigadores, en donde dijeron, vea, es que el ácido tranexámico, si llevamos a un uso en los primeros 90 minutos, o sea, hora y media de ingreso, genera una menor mortalidad en los pacientes. Por ende, empezaron a cortar un poco este intervalo de uso del ácido tranexámico, recordando que antes era de 3 horas, o sea, en las primeras 3 horas se debía utilizar. Actualmente la recomendación es que se den los primeros 90 minutos de la atención. Pero ¿cómo yo puedo utilizar o cuáles son las indicaciones del ácido tranexámico? ¿Cómo debo dar la orden? Entonces, si estamos hablando de trauma mayor, entre estos, trauma craneoencefálico leve y moderado,
lo que vas a decirle a la enfermera es pase 1 gramo de ácido tranexámico en bolo y después vamos a tener, aquí dice antes de las primeras 3 horas, pero ya vemos que es 90 minutos, y vamos a pasar 1 gramo de ácido tranexámico en 8 horas. Mi recomendación es que siempre este gramo acostúmbrese a dividirlo en 100 cc. Entonces, 1 gramo en bolo en 100 cc y después 1 gramo en 100 cc y le dice páselo a 12.5 cc hora. Eso lleva a que esto dure exactamente 8 horas, esta infusión, logrando la meta de administrarle 2 gramos de ácido tranexámico. En pacientes con sangrado gastrointestinal, realmente el ácido tranexámico no está recomendado o realmente no tiene una evidencia fuerte. En en hemorragia gastrointestinal alta, el beneficio es sutil y en la baja hay un aumento de la mortalidad, así que por eso se ha tratado de no utilizar casi. En la hemorragia posparto es 1 gramo en bolo y después repita la dosis a los 30 minutos si persiste el sangrado, para un total de 2 gramos de ácido tranexámico. Y para cirugía, si el paciente de pronto puede tener una pérdida mayor de 500 cc, se recomienda el uso de ácido tranexámico 1 gramo previo a la intervención quirúrgica. ¿Cuál es mejor? El uso de ácido tranexámico endovenoso versus el oral. Pues realmente, cuando nosotros hablamos de la velocidad de concentración en sangre, es mucho más rápida en aquellos pacientes que se le pasa endovenosa, a aquellos pacientes que se le pasa de vía oral. Por eso es que el ácido tranexámico oral no lo podemos utilizar en concepto de pacientes con choque hipovolémico. Otro de nuestros ayudantes es la noradrenalina, o sea, los vasopresores, entre los que estaría la vasopresina y pues en últimas la adrenalina. Yo les voy a enseñar a utilizar cada uno de estos cuando estemos de pronto de frente y empecemos a hacer algunos ejercicios para poder que calculen adecuadamente la dosis de la noradrenalina y las diferentes fórmulas que podemos tener a la mano para, digamos que calcular fácilmente cuánta dosis está el paciente o a cuántos cc hora va a darle la orden a la jefe que le programe la bomba. La Doctor, bomba. qué pena, es Doctor, que qué queda pena. un minuto para acabarse la reunión. Ay, pucha, bueno, ya casi todo voy a terminar, pero hágale. Faltan 10 diapositivas. Entonces, mandemos eso, que yo creo que me demoró 15 minutos y terminamos.